pero estamos con el diputado y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomarsino, para hablar de este informe de comisión técnica por ley corta de ISAPRES. Diputado, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, Julio César. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le parece este informe, pues? Bueno, yo lo he calificado abierto y públicamente de que es un perdonazo inaceptable a la ISAPRES, y aquí tenemos que ser muy francos en que aquí durante muchos años personas de clase media se han esforzado mes a mes en pagar los planes de salud de las entidades privadas que son las ISAPRES, con mucho esfuerzo en muchas ocasiones y por darle lo mejor a sus propias familias. Y en ese contexto, que se haya realizado por un periodo importante de tiempo cobros en exceso, que es lo que ha indicado el fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre del año pasado, y que este monto se esté disminuyendo artificialmente y de forma subterfugia, a mi modo de ver, a mí me parece poco presentable, por no decir nada presentable ante la opinión pública y la ciudadanía. Bueno, pero este informe tengo entendido que no es vinculante, ¿no? No, efectivamente incluye una serie de recomendaciones. Este informe de la Comisión Técnica que tiene que los senadores y senadoras o el mismo Ejecutivo ingresar como indicaciones al proyecto de ley corta de la ISAPRES que se ingresó el 9 de mayo recién pasado. Pero cabe señalar, eso sí, que aquí hay una entidad, un regulador que es el mandatado legalmente para hacer los cálculos en esta materia y que la hizo en el mes de marzo y nos lo presentó a la ministra, me acuerdo que estaba sentada, al superintendente que estaba ahí, estaba el director de FONASA y estaban senadores, senadoras, diputados y diputadas, tanto de oficialismo como oposición, en el Ministerio de Salud, y nos dijeron son 1.400 millones de dólares en el cálculo de la aplicación literal. Y que venga una comisión técnica que no tiene ningún mandato legal, que es la práctica, yo diría, un invento, para como un traje de medida, y entregue esta fórmula que reduce artificialmente la deuda, a mí me parece que es impresentable, sobre todo para todos los chilenos que han hecho un esfuerzo por muchos años para pagar su ISAPRES y que se le hizo un cobro en exceso por un tiempo importante. Y esto yo tengo que ser muy claro, y cuando uno tiene que hablar bien de alguien, tiene que hacerlo. Aquí el año 2019, el exministro de Salud, Mañalich, de lo cual yo, en un acto que yo valoro tremendamente por su valentía, anunció y luego ejecutó el término de la discriminación a las mujeres. Esto llevó a que a partir del 1 de abril de 2020 las ISAPRES tenían que aplicar una tabla única de factores de riesgo, a diferencia de las 800, 900 que ellos habitualmente han aplicado, pero las ISAPRES aquí no lo hicieron. No siguieron las indicaciones del regulador, se hicieron los desentendidos, y fruto de ello, el 30 de noviembre les dice la Corte Suprema a la ISAPRES, bueno, ustedes no aplicaron la tabla que debieron haber aplicado única de factores de riesgo el 1 de abril de 2020, y por tanto todos esos cobros que realizaban en exceso, porque esos planes debían haber pasado, bueno, tiene que devolverlo, restituirlo a los afiliados a los cuales se los corre en exceso. Bueno, pero aquí hay un tema que es de fondo también, que tiene que ver con que la ISAPRES han dicho: nosotros no podemos pagar esta suma de dinero, ni menos tan rápido, esto sería el fin de la industria, no tenemos la capacidad para hacerlo. También hay una presión ahí con respecto a eso. ¿Qué es lo que piensa usted? Y en eso yo creo que nadie quiere la quiebra ni la entrada en insolvencia de la ISAPRES. En eso yo creo que nadie puede ser tan irresponsable como querer que la ISAPRES quiebren o desaparezcan de la noche a la mañana. Pero hay que compatibilizar dos cosas. Hay que compatibilizar, por un lado, que las personas que les cobraban exceso vean restituidos sus montos y que las ISAPRES no quiebren ni entren en insolvencia. Pero eso tiene que ser a través de una fórmula que sea presentable ante la ciudadanía y que no se vea como un perdonazo, es decir, que no dejen a aquellas personas que les cobraban exceso de ver restituidas de alguna forma u otra los recursos que ellos pagaron de más, no porque quisieran, sino porque la ISAPRES se lo cobraron para seguir siendo afiliados. Y en este contexto, yo no critico el plazo, en eso tengo que ser súper
Claro, el plazo a mí me parece que un plazo, sea menos tiempo o sea más tiempo, creo que eso es una de las flexibilizaciones que podemos hacer para que las ISAPRES no quiebren o entren en insolvencia en la medida que pagan. Pero bajar artificialmente la deuda, lo cual en la práctica es un perdonazo, está claramente fuera de lo que yo creo aceptable. O sea, para ti puede ser sí dar más plazo, buscar fórmulas de pago, pero no bajar los montos, digamos. Claramente, o sea, aquí hay muchas personas, se habló en su momento de cerca de 700.000 contratos, que la ISAPRES debieron haberle cobrado menos y le siguieron cobrando más. Y fruto de ello se generó este cobro en exceso que en su conjunto alcanza el monto dicho por el superintendente y que debo decir claramente en la medida que no se instruye en la implementación del pago o de la ejecución del fallo de la Corte Suprema, este monto sigue aumentando y abultándose. Bueno, la verdad es que estamos en un tema bien relevante porque también, no sé qué te parece a ti, porque vamos a pasar de lo administrativo, de los valores, de los plazos, de las comisiones técnicas, vamos a pasar de los mensajes que tienen este tipo de decisiones o lo que le queda a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que se comunica a las personas, no? Yo creo que también ese es un tema a conversar, a debatir en un momento en que hay tan poca credibilidad, en un momento en que la confianza en la política es tan baja, en las instituciones, ¿no es cierto? Cuando salen este tipo de informes, cuando se ponen en la mesa, claro, la gente se pone un poquito desconfiada y dice, chuta, yo debo, no sé, debo un crédito de consumo acá, a mí nadie me ayuda, yo no le he quitado plata a nadie, solamente no pude pagar, no es que cobre de más, no es nada. Entonces la gente empieza a pensar en su realidad y en la realidad de otros, además de otros que se entiende son mega industrias, ¿no es cierto? Y ese mensaje a lo mejor a veces no es adecuado, ¿no? Efectivamente. Yo creo que a nadie en Chile le condonan una deuda en la práctica, sino más bien puede repactarla, tendrá que pagar intereses sobre intereses, pero a nadie le llegan ni condonan el monto neto de la deuda. Y aquí, por supuesto, ¿por qué se tendría que hacer esta excepción con esta industria? ¿Podrán las ISAPRES repactar? Me parece razonable, pero en ningún caso disminuir artificialmente esta deuda, y sobre todo porque su origen a mí me parece muy nocivo, porque aquí estamos ante una industria que es regulada por una ente que es la Superintendencia de Salud, al igual como las eléctricas son reguladas por su respectivo regulador, las sanitarias por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, al igual como los casinos por la Superintendencia de Casino y Juegos de Azar, y así sucesivamente. Y todas las industrias en general, cuando su regulador, su superintendencia respectiva le diga que haga A y le dice haga esa A en derecho y fundamentadamente, todas esas industrias lo hacen. ¿Y por qué aquí tenemos una industria que se le dijo que a partir del 1 de abril de 2020 tenía que aplicar una tabla única de factores de riesgo y no la aplicó? Es decir, la señal que estaríamos dando es terriblemente preocupante para nuestra institucionalidad, producto de que efectivamente la ISAPRE hiciera un caso omiso a una instrucción de la Superintendencia de Salud. Bueno, está escribiendo mucha gente, ¿no? Precisamente con respecto a esto, ¿no? Con respecto a las señales, con respecto a lo que queda, ¿no es cierto? Con respecto a lo que implica para los ciudadanos, más allá de que mucha gente ni siquiera tiene ISAPRE, pero dice, chuta, a mí me cuesta tanto llegar a fin de mes, tengo tantos problemas, nadie me ayuda, ¿no? Me encantaría que me dieran 10 años para pagar. Mucha gente dice eso, diputado. Sí, efectivamente, pero yo creo que lo más nocivo, más que el plazo, veo yo que es la condonación, es decir, haber bajado de 1.400 millones de dólares, que es la cifra con la aplicación literal del fallo, a 451 millones de dólares, es un aspecto que a mí me parece impresentable.
Bueno, diputado, la verdad es que es un tema que está ahí, si bien no es vinculante, por lo menos me imagino que en la comisión se va a conversar, se va a discutir, ¿no? Hoy día efectivamente están en la Comisión de Salud del Senado, recibieron al superintendente de salud, el doctor Víctor Torres, quien indicó muy precisamente que ellos como superintendencia no pueden sino aplicar literalmente el fallo de la Corte Suprema, es decir, sumar todo lo que se cobró en exceso a todas las personas y de esa suma obtener un monto. Y que el cálculo que se hizo y se informó no está errado, sino más bien aquí se están partiendo de supuestos diferentes que permiten obviamente disminuir el monto. Bueno, la verdad es que, ¿qué es lo que dicen los colegas ahí? ¿Ha tenido la oportunidad de conversar esto con sus pares? Mire, por lo menos en la Cámara de Diputadas y Diputados esto generó bastante indignación. Yo diría que aquí en nuestro país tenemos dos cámaras, una que busca más los acuerdos, que es el Senado, y una Cámara que es más, un poco más dispersa, a veces la tildan de varias formas, pero que en el fondo refleja la diversidad de nuestro país. La Cámara de Diputadas y Diputados, que hay personas que piensan diferente, pero yo creo que de rey a paje en la Cámara de los distintos sectores políticos se desayunaron con el monto que se informó el día de ayer. Yo creo que muy pocas personas conocían previamente de lo que la Comisión Técnica había abordado, lo que había decidido en cuanto a las recomendaciones, y a mí me parece muy intragable para un porcentaje importante de los diputados y diputadas, y por lo cual yo anticipo una difícil tramitación en la Cámara. Ahora, no me podría pronunciar en cuanto a las dificultades de tramitación en el Senado, que ya es otra cuestión, que otra Cámara. Le enviamos un abrazo, diputado. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y un saludo a todos los que nos escucharon.